Muy bien, queridos hermanos, esta noche online también os invito a abrir la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Confieso que es la primera vez que voy a hablar de estos versículos, pero estos días me vino a la mente una de estas frases y el Señor me ha estado tocando. Yo iba por una frase y el Señor me ha llevado por otros derroteros, así que lo que recibo también lo comparto con vosotros. Quiero leer con vosotros en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al versículo 16, perdón, 9 a 16. 2 de Timoteo 4, dice 4:9. Procura, es Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Sobre todo el versículo 13, que nos vamos a detener después más en él. Cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor me pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Desde luego, como bien sabemos, Pablo está en la cárcel. La cárcel era y es un sitio sumamente desagradable. He visitado algunas cárceles como parte del ministerio y aún en tiempos modernos, siglo XXI, no es un sitio agradable. Me imagino hace 21 siglos cómo serían, ¿no? Un sitio maloliente, un sitio lúgubre. Recordamos que otra de las veces que estuvo Pablo, cuando estuvo en Filipos, encarcelado, pues estaban en la mazmorra de más adentro, ¿no? Podemos imaginar ese ambiente maloliente, insano, en la prisión, sin sanidad, entiéndase, pero también podemos imaginar el ambiente de las personas. En la cárcel te encuentras a los delincuentes más variopintos, también algunas personas inocentes, tristemente, pero generalmente te encuentras a lo mejor, entre comillas, y te puedes imaginar el vocabulario. Del vocabulario de una prisión no es precisamente el del diccionario. Desde luego, la cárcel nunca es un sitio agradable, ni siquiera de visita. Este es el ambiente físico, vamos a decir así, del apóstol Pablo en este momento. Pero también hay un ambiente anímico que añade, digamos así, problema, añade dificultad al momento, añade crudeza al momento que está viviendo el apóstol Pablo. La soledad, porque otros han marchado. Tíquico se marchó, fue enviado a Éfeso. Crescente, Tito. Siente mucha soledad el apóstol Pablo. Y además de esa soledad, siente una desolación tremenda por las actuaciones, como hemos leído, de Demas y de Alejandro el calderero. Desde luego, queridos hermanos, no es difícil imaginar cómo se sentiría el apóstol Pablo en este momento. Y dice de Alejandro el calderero, que le ha causado muchos males, versículo 14, el Señor le pague conforme a sus hechos. Aún así, el apóstol no pide venganza y dice que le vaya lo peor posible. No, mira, no le deseo nada bueno, no. Que sea el Señor quien le pague. Quizá está recordando Pablo a otro que también sufrió traiciones
Y en el Salmo 62, David escribe: tuya, oh Señor, es la misericordia. ¿Por qué? Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y no sé si estaba pensando en esta frase de David, pero algunos años más tarde, Salomón, en el libro de Proverbios, y cojo una de las versiones que usan las paráfrasis, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 22, dice: no digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. Corazón dolido no significa que esté justificado para la venganza, ni siquiera para desear el mal a nadie. Ojalá nosotros imitemos a Pablo, como Pablo imitaba a Cristo, incluso en un detalle tan sangrante como son las traiciones. Y a esa tristeza también se añade, digamos, la añoranza, digamos así, la añoranza que tenía de la morriña que tendría de Marcos. Toma a Marcos contigo y toma a Marcos y tráele contigo. ¿Verdad? Echaba también de menos a Marcos. Pero a pesar de eso, dice: solamente Lucas está conmigo. Lucas, hay varias tendencias, varias opiniones sobre el nombre, el significado de este nombre. Se supone que viene del latín, que significaría el que ilumina, como Lucio, parecido. Si viniera del hebreo, se traduciría como huracán. Bueno, ojalá seamos, permitidme combinar las dos cosas, un huracán de luz, un huracán de bendición para hermanos que están pasando momentos de tinieblas, ¿verdad? Solo Lucas está conmigo. Y he pensado, queridos hermanos, en varios Lucas, que ya sé que no se llaman así, pero que cumplieron la función de Lucas. ¿Quién no recuerda a Eliseo con el profeta Elías? Creo que Eliseo fue un Lucas, un hombre, Elías, con problemas anímicos muchas veces, pero Eliseo estaba ahí siendo de apoyo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a los compañeros de Daniel? No solamente en el exilio, sino en la esclavitud, ¿eh? En la deportación. No estaban exiliados, estaban esclavizados, que es diferente, ¿eh? Y los compañeros de Daniel fueron un auténtico Lucas, un médico del cielo para el propio Daniel, ¿verdad? Permitidme, un tocayo mío, Jonathan, creo que fue un auténtico Lucas para el rey David, cuando incluso su padre, el padre de Jonatán, quería matarlo, ¿recordáis? Solamente Lucas, solamente Jonatán estuvo con él. Mis amados hermanos, ojalá cada uno de nosotros seamos eso, un Lucas de bendición, cuando hay hermanos que se encuentran aprisionados por las traiciones, por las circunstancias, a veces por el ministerio, a veces por las incomprensiones. La incomprensión es una cárcel muy triste. Ojalá cada uno de nosotros seamos de apoyo a los que sirven al Señor. Es muy interesante porque el nombre Lucas prácticamente pasa desapercibido, ¿verdad?, en todo este texto. Pero sabemos que el apoyo de Lucas, manteniendo su sitio, fue una tremenda bendición para Pablo. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Dice el versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Trae el capote. El capote era un abrigo, ¿verdad? Una especie de manto. La primera función, obviamente la función física del capote era, pues, taparle del frío. Las cárceles en aquel tiempo no tenían las atenciones que hoy tienen. Es más, los presos ni siquiera tenían derechos. Y muchas veces de las cosas que precisaban los internos, pues tenían que llevárselos la familia. De hecho, hay algunos sitios todavía donde esto sucede. Incluso hay hospitales donde a veces la familia es la que tiene que llevar incluso las sábanas. Seguramente nadie se había preocupado en traerle una manta o un capote con el que pudiera mitigar su frío en prisión, ¿verdad? Era una prenda muy querida para él, significaba bastante. Y si pide el capote, estoy seguro que era por la necesidad del frío.
porque había un frío sobre todo, que nada más que la comunión podía traer, llenar. Era el frío en el alma por la traición de Demas y de Alejandro el Calderero. Permitidme dos preguntas. ¿Hasta qué punto tú y yo somos abrigo a los hermanos? ¿Hasta qué punto cuando un hermano está pasando dificultades somos un capote de bendición? El mismo apóstol Pablo escribió en otro momento, en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Permíteme una paráfrasis. Sed un capote para los que pasan frío. Permíteme una segunda pregunta, como decía. ¿Son mis palabras un abrigo para los demás? ¿Me preocupo realmente cómo están los demás? A veces podemos tener una cara muy sonriente, la sonrisa Colgate, ¿verdad? Pero está nuestra alma triste. Y a veces un hermano que venga simplemente diga, estoy orando por ti, o deseo que el Señor te bendiga. Confieso que muchas mañanas, muchos días, los textos que se comparten en el grupo de WhatsApp, para mí son un auténtico capote del cielo. Recibo de otros hermanos y también muchas veces me pasan así. El otro día le escribí a un pastor que me manda todas las mañanas, lo manda temprano, muy temprano, y le dije, fulanito, esto ha venido del cielo para mí. Qué bendición es ser un capote para los demás. Tus actitudes y las mías son un manto de calor frente al frío de los problemas de los demás, o simplemente un cubo de agua fría. Me preocupo por las necesidades espirituales y físicas de los demás. De nada dice la Escritura, vale decirle a otro que el Señor te bendiga si no pongo los medios. Me preocupo por las necesidades económicas, anímicas de los demás, que ayudo en lo que puedo. Y tráeme también, esto nos daría para más, os lo aseguro, y tráeme también los libros y mayormente los pergaminos. Pablo tenía una buena formación teológica, como sabemos, basada en el judaísmo, transformada por el poder de Dios en su vida. Había estado en la escuela de Gamaliel, un fariseo que era muy equilibrado. No todos los fariseos eran unos desequilibrados. El fariseo Gamaliel era un fariseo muy equilibrado y tenía autoridad y visión. No vamos a leerlo porque es un texto un poco largo, pero en Hechos 5, versículos 33 al 40, vemos cómo fue un hombre de visión, de compasión, y que con su autoridad él no tuvo que imponerse, sino su vida era autoridad. ¿Sabes, hermano o hermana? Estemos en el ministerio que estemos, la autoridad jamás viene dada por los extremismos. Gamaliel no se fue a los extremos. Gamaliel era un hombre equilibrado. Me atrevo a decir, con todo el temor delante del Señor, que cuando un ministerio hace mucho ruido es porque se ha ido a los extremos. Cuando a veces vemos predicaciones que lo único que son es muy ruidosas, pero que te pones a ver, por ejemplo, el contenido. Cuando a veces vemos canciones que usan Jesús como una, no sé, como quizá como una almohadilla, como un comodín, pero te examinas y no es nada. Cuando mi servicio al Señor no está basado en el equilibrio, y el equilibrio, ¿sabéis por qué viene dado? Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Viene dado el equilibrio en nuestras vidas porque el fruto del Espíritu Santo, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, vaya creciendo en nosotros. Aún si hago ruido por ministerios que quizás no salgan delante y estoy haciendo ruido, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, de nada, absolutamente nada me sirve. Es triste porque a veces veo que algunos ministerios hoy se valoran en función de la puesta en escena, no que sean enviados por el Señor. Y creo, hermanos, que necesitamos volver y revolver, es decir, volver de nuevo
a la actitud de los cristianos primeros de Berea, que examinaban a ver si lo que les decían los discípulos estaba conforme a lo que la Escritura del Señor. Por supuesto, cada uno sirve al Señor lo mejor que entiende, pero es triste cuando vemos lo que algunos dicen que es, por ejemplo, una predicación y además es un taller de humanismo o un taller quizá de entrenamiento personal. Queridos hermanos, ojalá seamos un Gamaliel en ese sentido. ¿Y por qué digo todo esto? Pablo tenía una formación teológica y eso le da autoridad que copió de Gamaliel. Ojalá mi ejemplo, tu ejemplo, sirva a otros para querer ser. Por eso el apóstol, ser igual que tú, que yo. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero, aunque tenía una buena formación teológica, Pablo estaba insatisfecho con lo que sabía. Por eso le pide a Timoteo que le traiga parte de su biblioteca, ¿no? Queridos hermanos, lo que veo en todos los siervos en la Escritura, lo que veo en el siervo en Cristo, el siervo por excelencia, es que han sido inconformistas, que ansían, que desean, que se desesperan más por tener más y más de Dios, por tener más conocimiento del Altísimo. Seguramente, como tú y como yo, Pablo se conocería algunos pergaminos de memoria, como tú y como yo, que seguramente podemos recitar pasajes enteros de la Escritura. Y es bueno recordar la Escritura, pero es bueno leerla, meditarla. La vida del discipulado no termina nunca y no hay causas que justifiquen que no queramos seguir creciendo. Es más, si me permitís, el apóstol Pablo podía decir, no, aquí no me lo traigas los apuntes, ¿verdad? Como dice los libros. No me traigas aquí mis apuntes y los pergaminos, este no es un buen sitio. Pablo podría esgrimir que estaba en la cárcel, que no estaba allí de humor para ponerse a leer. ¿Sabes? Cuando he visto a veces gente leyendo en la cárcel, siempre hay alguno que le viene a molestar al otro, ¿eh? Esto os lo puedo decir. Pero Pablo concebía que allí donde menos luz había de Dios era donde más podía brillar en la oscuridad. Por eso, como decía nuestra hermana en el Salmo 103, no te olvides ninguno de sus beneficios, porque estamos llamados a brillar los beneficios de Dios allí donde hay sequedad, donde hay muerte. Pablo era una luz en medio de aquella cárcel. José, unos 1500, 2000 años antes, en una cárcel de Egipto, era también una luz. Jeremías, capítulo 38 de su libro, que lo encerraron, ¿verdad?, en una cisterna, y no solamente en una cisterna, sino que es muy gráfico el capítulo, podéis leerlo, ¿verdad?, que le pusieron, la cisterna estaba llena de cieno, prácticamente hasta el cuello le llegaba, y en medio de un terreno tan fangoso, él es un hombre que muestra seguridad. Viendo estos tres casos, ¿pones razones para no ocuparte en leer? O mejor dicho, voy a decirlo en un sentido primera persona, porque me quiero incluir. ¿Por qué será que a veces ponemos razones para no crecer en el Señor? ¿Por qué será que a veces no ponemos razones para no leer? Tráeme los libros y mayormente los pergaminos. Los libros, como anticipaba, seguramente serían sus notas personales. Ya sé que las libretas no existían de aquella, pero serían prácticamente lo que diríamos hoy sus letras, sus notas. Qué bueno, queridos hermanos, es tomar notas de lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. No tanto de lo que se dice, sino de lo que vamos aprendiendo en nuestro tiempo personal, en nuestro tiempo devocional, de lo que vamos aprendiendo. Tomar notas y con los años compararlas. Os puedo decir que guardo notas de casi mis primeros sermones con 16, 17 años. Y a veces me las encuentro y las leo y digo, caray, nos llevaremos gratas sorpresas en muchos momentos, porque veremos que hemos ido creciendo, aunque a veces no nos parezca, ¿verdad? Estos días me preguntaban, anteayer, en una encuesta, la edad. Cuando les dije mi edad me parecía increíble. Cuando a veces ves tus notas de hace tiempo, te das cuenta que
aunque también uno tiene que reconocer que podía haber crecido más en el Señor. Y uno cuando ve sus notas de hace tiempo, como el apóstol Pablo le ocurriría, las ahondaría más. Y a veces veo sermones que tengo de consulta en el ordenador del año 2010, 2008. Yo, caray, digo, y con esto era un sermón. Qué sencillo, porque uno va modestamente, a pesar de todo, creciendo más en el Señor, aunque no todo lo que debería. Por eso, como decía, han sido más de Cristo. Y los pergaminos tenían dos dificultades. Eran muy caros, pero también eran muy pesados. Las libretas, valga la expresión, eran importantes. Pero, queridos hermanos, el apóstol Pablo quería ir a la escritura, no a sus notas. Nunca pretendamos que nuestro crecimiento venga dado por un comentario bíblico, sino por meditar la palabra. Porque lo que nos alimenta es la palabra. Digamos así, los comentarios nos pueden ayudar, son un poco como la sal en la comida, ¿verdad? A veces. Son a veces como el aceite para poder hacer bien la fritura, pero lo que te alimenta es el alimento. Lo que alimenta nuestra alma, queridos hermanos, no son nuestras notas, sino que es la palabra viva y eficaz. Son los pergaminos. Quizá a veces os lo confiesa alguien que a esto le sucede, seguramente a vosotros no, y me alegraría muchísimo. Pero a veces resulta más sencillo leer un comentario bíblico que leer la palabra, porque en la palabra tengo que poner el corazón y la mente. En el comentario, pues a veces simplemente con poner la mente es suficiente. Pero cuando estoy leyendo la palabra, tengo que escuchar a Dios. Y esto no se puede hacer con prisas. Permíteme que me haya alargado un poquito más de lo habitual. Quiero concluir. Si tuviese que decir dos cosas en esta noche, resumiendo, diría que, en primer lugar, aprendamos la necesidad de respetar las cosas por las que los demás sienten aprecio. Carpo cuidó del capote de Pablo. Dijo, bueno, Pablo ya no va a venir, bueno, tiramos con esto a la basura. Ni siquiera sabemos en qué estado estaría el capote de Pablo. Tampoco nadie se deshizo de las anotaciones de Pablo. Queridos hermanos, una de las cosas que estos días a mí este texto me ha hecho pensar es que el amor a nuestros hermanos también se manifiesta en cómo respetamos sus cosas, aunque no sean de nuestra talla o de nuestro gusto. En cómo respetamos lo que es de los demás. En segundo lugar, aprendamos a pensar en las necesidades de los demás, aunque no nos las digan. Recordamos una cosa que dijo Jesús y que sigue diciéndonos hoy, en pleno siglo XXI. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, os digo que no perderá su recompensa. Permíteme decirlo en un sentido práctico y con todo respeto, egoístamente, ojalá podamos tener muchas recompensas, que podamos dar muchos vasos de agua, egoístamente digo, para ser bendecidos del Señor, entendedme por favor, no para ponernos una medalla. ¿Cuántos vasos de agua daremos a los demás? Un vaso de agua que es poca cosa, pero cómo le cambia la vida. Cuando a veces viene el perrillo que tiene la familia, viene el pobre, una de las cosas que hace en nuestra casa es beber agua. Y yo cuando estoy poniéndole el agua, preparándosela, pienso, ¿cómo este animal se encariña mucho conmigo? Una de las cosas es darle agua. Cosa tan sencilla, ¿verdad? Ojalá nosotros demos vasos de agua. Hemos orado esta noche por ciertas necesidades de los hermanos. Hemos orado por la situación en Ucrania, por los enfermos, para que el Señor levante dones. Hagamos, queridos hermanos, que esas oraciones tengan contestación, poniendo de nosotros de nuestra parte, porque el Señor quiere usarnos activamente. A Timoteo le usó trayéndole el capote, la libreta y los pergaminos. Y estoy seguro que hay capotes, libretas y pergaminos que Dios quiere que, como Timoteo, tú y yo llevemos a los Pablos que están en cárceles. Que el Señor os bendiga.